Parece si los invito a abrir su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Es solamente un versículo para tomarlo como base. Y les doy el título de esta predicación: Mi fuerza está en mi debilidad. Y esto voy a hablar sobre lo que continuamos con esta serie sobre la santificación, lo que es la santidad. Y la semana pasada estuve compartiendo sobre lo que fue el nazareo, los nazareos y nazarenos, y que ahora por la gracia de Dios somos libertos del Señor. Bueno, hoy aprenderemos, como les anuncié la semana pasada, sobre lo que es la vida de Sansón, y hoy vamos a aprender un poquito más sobre la vida de Sansón. Antes de comenzar, quiero dar gracias a todos aquellos que nos siguen por medio de Facebook y por medio de SoundCloud. Y les doy las gracias de parte de Casa de Oración Jacksboro, en la cual pues hemos asumido ese compromiso de predicar la sana doctrina. Y ustedes son parte de nuestra congregación, son colaboradores con nosotros, junto cuando ustedes comparten de las enseñanzas que nosotros compartimos, por lo cual mi oración está con ustedes también. Así de que muchas gracias. Estamos ahí en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Amén. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tú tienes un mensaje, Señor, que se ha estado preparando, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, desde allá en el tercer cielo, Señor. Permíteme ser ese instrumento para que venga tu palabra, Señor. Quiero ser ese mesero, Señor, en el cual le sirvo yo el alimento que tú proveíste, Señor, para que cada uno voluntariamente tome de esta palabra, tome de este alimento, Señor, para que seamos edificados y alimentados, Señor, con tu palabra, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de ti. Damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Muy bien, vamos a ver que para entender este versículo, yo nada más lo tomé como base, pero vamos a aprender un poquito más sobre lo que es la vida de Sansón. Y dice así, y le dijo, para esto tendríamos que entender quién le dijo. Y bueno, para eso vamos a entrar lo que es en los contextos, y de hecho vamos a entrar todo lo que implica sobre lo que es la vida de Sansón. Dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Muchos de nosotros hemos pensado de que al cabo no me ven, al cabo no me descubren. Pero vamos a aprender un poquito más sobre qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Y para esto vamos a regresarnos hasta el capítulo 13 para entender un poquito más sobre la vida de Sansón. Sansón, les voy adelantando porque sí traigo bastantito y quiero reducirlo a lo más que se pueda, que sea algo significativo. Sansón era un hombre consagrado, un hombre apartado, santificado para Dios, desde antes de su concepción, desde antes que naciera, para que llegara a ser un nazareo. Pero él decidió no santificarse. Todos hemos visto o escuchado de Sansón. De hecho, hasta en la escuela, no sé si hayas escuchado de Sansón. Has visto películas, inclusive hasta una novela, no sé si hayas visto, pero te has enterado de lo que significa la vida de Sansón. Y hoy conoceremos la vida de Sansón para extraer principios bíblicos y aprendizaje para nuestra vida cotidiana y el servicio ministerial que debemos hacer como ministros de Dios. Para comenzar, hablaremos del propósito de Dios en este hombre, la elección soberana de Dios desde antes que naciera y la bendición que recibió para cumplir el propósito de Dios. Como he mencionado en otras ocasiones,
Hoy por hoy se predica en las iglesias la bendición, después porque eres elegido y después el propósito de Dios, si es que quieren compartir sobre eso. Sin embargo, hemos entendido, Dios nos ha dado una serie de mensajes en el cual para Dios es más importante el propósito de Dios en nuestra vida, el propósito del mensaje, de la palabra de Dios en nuestra vida, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo para bendecirnos. ¿Se fijan cómo es al revés? Como al contrario de algunas iglesias que lo comparten diferente. Bueno, para esto vamos a entender sobre lo que nos dice Jueces capítulo 13, versículo 1. Dice, los hijos de Israel, quiero hablar sobre el contexto de esto. En esta época, en esta época eran jueces después de que Josué repartió la tierra prometida. Pero dice que ya no había quien los guiara y cayeron en una anarquía en la cual pues no había quien los dirigiera y había jueces en ese tiempo, no había rey todavía. Entonces dice así, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí dice volvieron, quiere decir que continuamente estaban en desobediencia y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Bueno, recuerden esto de que Dios utiliza inclusive los enemigos de Dios para disciplinarnos. Podemos ver el caso de Nabucodonosor, cómo Dios lo usó para disciplinar a su pueblo de Israel. Vemos como Faraón fue un instrumento de Dios para disciplinar al pueblo de Israel. Bueno, dice, y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aquí vemos desde ahorita cómo desde antes de la concepción de Sansón, ya estaba en el plan de Dios y estaba en el propósito de Dios. Dice, ahora concebirás y darás a luz un hijo. Dice, ahora pues no beberás vino, ni sidra, ni comerás cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Bueno, un hombre consagrado para Dios desde antes de que naciera. Vemos aquí cómo Dios, en el plan de Dios, tenía un propósito con este hombre llamado Sansón, pero hemos leído de la historia, hemos aprendido de la historia en otras enseñanzas, cómo él no obedeció, de hecho no se consagró, no se santificó, y con esta serie de la santidad queremos aprender y extraer de los errores de los demás para que no cometamos los mismos errores. No es de que estemos criticando, sino aprendiendo, extrayendo, porque todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Ahora vemos de que dice que iba a ser nazareo, y la semana pasada estuve enseñando las características o los requisitos para un nazareo. Primero que nada, no porque hicieran las cosas iba a ser nazareo. Un nazareo es una persona que es consagrada a Dios, pero haciendo un voto de obediencia, porque el llamado lo daba a Dios. En este caso, vemos cómo Dios ponía a Sansón como un nazareo desde antes que naciera. Le dijo 3 cosas: no beberá vino, como lo hacía Juan el Bautista, el profeta Samuel, y otro de los ejemplos es Sansón. No beber vino, no tocar ni comer cosa inmunda, de lo cual estaba ya prohibido por la ley, la ley mosaica, y también de que no se cortara el cabello. El no cortarse el cabello era una evidencia visible para los demás de que era un hombre consagrado a Dios. El dejarse crecer el pelo era algo visible. Es un hombre consagrado a Dios. Bueno, aquí vemos, son 3 características o 3 requisitos que Dios demandaba, y esto lo vemos en el libro de Números, capítulo 6, del 1 al 8. Bueno,
vemos más adelante cómo continúa. Dice que, voy a parafrasear para ahorrarme un poquito más de tiempo, pero dice que vino el ángel de Jehová y le dice a la mujer va y le dice a su marido, y el marido dice, bueno, pues ¿dónde está ese varón? Entonces otra vez se le aparece a la mujer y le dice a la mujer, espérame, voy por mi marido. Trae a su marido, y su marido no es que estaba renuente, sino que pues quería saber. Y en el versículo 12 dice, entonces Manoa, el papá de Sansón, dice, cuando tus palabras se cumplan, hablando del nacimiento de Sansón, dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Aquí está pidiendo instrucciones. ¿Cómo es que debemos extraer nuestra enseñanza? Debemos de preguntarle a Dios. El ángel de Jehová aquí está hablando de Cristo. Cuando está hablando de que debemos de aprender, debemos de someternos a la guía de Dios para hacer lo que Dios nos manda hacer. Dice, en el versículo 13 dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, hablando de las uvas. Dice, no beberá vino, ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandare. Ahora, hasta aquí nos enseña de que como padres debemos pedirle a Dios sabiduría para aplicar con nuestros hijos y que lleguen a ser unos hombres y mujeres consagrados a Dios. Hoy por hoy, nuestros hijos son el resultado de nuestra obediencia o nuestra negligencia. No podemos cambiar eso. Ahora, recuerden esto de que yo puedo estar sometiéndome a Dios. Sin embargo, Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, inclusive el de nuestros hijos, porque han recibido testimonio de parte de nosotros y nos hemos consagrado a Dios y ellos deciden obedecer a Dios o no. Ahora, sin embargo, tampoco no podemos quitar de que nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Y con ese aprendizaje, hoy por hoy nuestros hijos pueden estar viviendo basado a nuestra obediencia, que si nos consagramos a Dios, bueno, nuestros hijos están en la iglesia, pero si no nos consagramos a Dios, entonces también pueden estar viviendo las consecuencias de nuestra negligencia de no santificarnos. Por eso el enfoque de todas estas enseñanzas es la santidad, apartarnos de todo pecado. Ahora, si vemos aquí, dice, sus mandamientos aquí no son negociables. El Señor no dice, nos enseña cómo instruir a nuestros hijos, disciplínalos, porque si no te va a avergonzar ahí en la tienda. Yo quiero esto, y te va a avergonzar cuando no los disciplinamos. Ahora también nos enseña de que corrijamos a nuestros hijos. Si no corregimos a nuestros hijos, quiere decir que no los amamos. Ahora, vemos cómo el mejor ejemplo es cuando el mismo Dios dice, ¿qué padre es aquel que a su hijo no disciplina? Y todos nosotros hemos sido disciplinados a través de la palabra de Dios porque nos dirige, nos corrige. No soy yo el que los quiere avergonzar, no, ese es nuestro pecado el que nos avergüenza. Pero no solamente la intención no es de avergonzar, sino de que corrijamos nuestro camino en el Señor. Veamos aquí, vemos más adelante de que bueno, nace el hijo y llegamos más adelante donde vemos que Sansón pues va creciendo y yo creo se evidenciaba la fuerza que tenía. Dios tenía un propósito en él y le dio una fuerza sobrenatural en la cual, bueno, conocemos de la historia de que como en una ocasión hasta unas puertas con todo y el marco, unas puertas pesadísimas de una ciudad, de unas murallas, porque antes las ciudades estaban amuralladas, pues las quitó. ¿Cómo? Pues una fuerza sobrenatural. Pero vemos aquí, dice del versículo 14, él fue creciendo y dice del capítulo 14, ¿dónde soy? Sí, dice, del 14:1 en adelante, dice, descendió Sansón, ya como joven, dijo a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos.
Fíjense, aquí ya está mostrando, se está viendo de que este hombre no se estaba consagrando a Dios. Él tenía la ley mosaica en la cual él sabía de que no se debería de unir a yugo desigual. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Aquí Sansón estaba haciendo a un lado lo que es la palabra de Dios, el mandamiento que estaba para todos los israelitas de no unirse a yugo desigual. Hemos aprendido también de que miren, quiero hacer una aclaración. Si el Señor te encontró porque Él no era el perdido, los perdidos éramos nosotros. Si nos encontró en un matrimonio disfuncional, en mi caso, miren, nosotros no conocíamos de Dios. Mi esposa conocía de Dios porque había crecido en la iglesia, sin embargo, pues no era cristiana. Y ese es el riesgo que corren todos nuestros hijos, de que pueden creer que son cristianos porque los llevaron desde niño a la iglesia. Pero sin embargo, al no nacer de nuevo, siguen con su misma naturaleza. Entonces, Dios permitió una situación en nuestro matrimonio en la cual, bueno, ella se entregó al Señor y eventualmente yo me entregué al Señor. Pero si Dios te encontró y en el cual tú te consagraste a Dios y tu esposa o tu esposo no se han consagrado a Dios, bueno, en este caso dice, quédese como está, no se divorcie, no se separe. Ahora dice, si te encontró como esclavo, si puedes buscar la libertad, qué bueno. Pero está hablando en una situación porque también el pecado nos esclaviza. Ahora, quiero que entiendan esto, de que Dios, no me quiero salir del contexto, pero quiero que entiendan de que si Dios nos encontró, si una persona, hablando del yugo desigual, para nosotros no podemos hacer nada, si en el dado caso que ya estemos casados, pero en los jóvenes, o ya no tan jóvenes, que decidan casarse y se casan con su filistea o su filisteo, hablando entre paréntesis, un incircunciso o un pagano o un incrédulo, la Biblia así, el Señor nos dice, no lo hagas. Ok, lo haces, vas a pagar las consecuencias. Por eso Pablo nos enseña en 2 de Corintios 6:14, dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí vemos que Sansón era movido por la sensualidad, no le importaba su voto nazareo. Él sabía de que no debería de hacer esto. Simplemente como israelita, como nazareo, había más responsabilidad. Cuando nosotros recibimos, y esta enseñanza es para todos, pero quiero que para todos los que nos escuchan, esto es más confrontativo para nosotros los pastores. Ahora sí pueden decir, es para usted, pastor. Porque sí, porque nos demanda a nosotros más, porque al nazareo le demandaba más santidad. Al pastor le demanda más santidad. Ahora, no porque me demande más, porque la misma santidad que me demanda a mí es la misma que le demanda a ustedes. Sin embargo, a través de la revelación del llamamiento me demanda más, porque yo soy el instrumento que Dios está usando para que ustedes conozcan de Dios. ¿Me explico? Y esto es para todos los pastores, así que no le cambie. Aguántese, siéntese, escuche y si quiere apártese, escúchelo aparte, para que no lo escuche su congregación. Pero esto es de parte de Dios. Ahora, Sansón era un hombre movido por lo que veía y no por la fe.
Nosotros nos estamos santificando por la fe, por lo que escuchamos, por lo que leemos, ¿correcto? Él ya sabía, pero hizo a un lado su fe, conocía de Dios. Él no puede decir, no, yo no conozco a Dios. No, sabía que tenía el pelo largo por algo. Sabía que no debía de tocar cosa inmunda por algo. Y sabía que no debería de beber vino por algo. Entonces Dios le demandaba más a él. Pero a él no le importó esto. Él hizo a un lado la fe y era movido por sus emociones, por la sensualidad en las mujeres. Hizo a un lado la obediencia. Vemos aquí que cómo comienza a desviarse poco a poquito. Es poco a poquito. Mira, si te hicieron algo, si no perdonas, se empieza a crecer una raíz. ¿De una raíz qué es? O sea, eventualmente se hace una mata. De una mata ya se hace un árbol. De un árbol se puede hacer, híjole. Es más fácil arrancar una raíz que un árbol de 50 pies. Por eso es poco a poquito. Un árbol no llegó a ser de un día para otro un árbol, no. Empezó con una raíz, con una semilla de amargura. Así empieza. Una semilla de avaricia. Ahí empieza y se va gestando. Y después viene la codicia y la avaricia. La falta de perdón es eso también. Por no perdonarse va creciendo la amargura, el resentimiento. Me hicieron, me sentí. Sí, pero tú ya te estás resintiendo. Es tu voluntad que no has liberado, no has dejado eso y lo sigues cargando. Ahora, vemos cómo en este caso no era ni el dinero y no era ni siquiera tampoco era la falta de perdón. Aquí era la lascivia. Aquí era lo sensual. Había mujeres, pero no, yo quiero aquella. Y poco a poco se fue desviando, se fue apartando, a hacerlo a su voluntad. Caín, cuando nos enseña de Caín y Abel, nos enseña el escritor de Hebreos, dice, y Abel por la fe ofreció mejor sacrificio que Caín. Pero a los dos se les enseñó, por sentido común. A Adán y Eva le dijeron, miren, es que tenemos que hacerlo así, de esta manera. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y dice que Caín trajo lo mejor que había, sí, pero lo hizo a su manera. Que pastor, tú estás predicando, sí, pero lo haces a tu manera, no guiado por el Espíritu Santo. Padres de familia, puede decir, no, yo estoy proveyendo. Mira, hoy en la semana yo estuve meditando en muchas circunstancias. ¿Sabes? Hay muchos, por la escasez de trabajo que ha habido aquí, muchos han tenido que, más bien decidieron irse a trabajar a otros lados, pero abandonaron a su familia. Y creen que están proveyendo. Sí estás proveyendo para tu familia, pero no estás haciendo el papel de padre. Porque un día tu hijo se va a levantar y no te va a respetar como padre, porque dice, no, él es el que me mantiene. No, él no es mi padre. El título de padre viene acompañado con responsabilidad. Con una responsabilidad de que yo estoy con él en las buenas y en las malas y lo dirijo y lo corrijo y le enseño, instruyo. Si no, mira, muchos andan por allá y la mamá está haciendo el papel de papá y mamá. Y lo pueden hacer, sí, pero Dios no hizo a la mujer con ese propósito para que hiciera el papel de papá y mamá. Por eso había un padre. Por eso dice la Biblia, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Y ese uno solo no implica de que tú por allá y yo por acá. Porque muchos están pensando, muchos dejaron su país para venir al sueño americano, pero sin su familia. Y están pagando las consecuencias porque nada más van y los ven. 1, 2 días, 3 días, un mes, duran medio año. Hicieron otros 2 hijos, un hijo ahí, y regresan para acá, pero no están haciendo el papel de padres. Son procreadores nada más, pero no hacen el papel de padre. Y ahí ya la mamá tiene que lidiar con los niños, con el ganado, con todo lo que implica en una casa. Si es que es de rancho, si es de una ciudad, pues tiene que hasta que trabajar porque el otro no le manda. Y es lo que hoy por hoy, porque muchos se enfatizan en el trabajo, en el dinero, y se han olvidado de lo imprescindible que es la familia. Igual muchos pastores están arrastrando a su congregación
hacer lo mismo. No estoy enojado, los veo serios, pero no, qué bueno, porque veo que la palabra está penetrando. Porque miren, de nada serviría estar haciendo, acumulando y acumulando. De nada serviría que llenáramos este lugar y que vamos a tumbar para ser más grande si no les predico de la palabra de Dios. Un amigo no es aquel que te dice, sí, tú estás bien. No, Jesús es nuestro amigo y nos dice, estás mal en esto y en esto y en esto. Jesús no es un lisonjero. No, te dice, estás mal por esto, pero porque te ama. Si yo no fuera su amigo, les no, tú estás bien, no, déjala que se vaya. O no le haga caso, usted véngase y déjelo allá. No. Quiero ser tu amigo. Y como tu amigo y tu pastor te quiero decir, estás mal en esto. Ahora, ya pastor, ya bájale. Ya entendí. Entendimos de que poco a poquito se fue desviando Sansón. Empezó con poquito, vio a una muchacha. ¿Y de dónde es? Él sabía que no debería ni siquiera acercarse a ellas, pero empezó poco a poquito a coquetear. Oye, ¿de dónde eres? No, pues estudias o trabajas. No, pues, oye, ¿tu papá va a la iglesia? No va. No, es el de ahí, es cantinero. Luego que, miren, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, a mi hija y a mi hijo desde niños, no se case con un filisteo. Va a ser su decisión, usted decide. Tiene su libre albedrío, pero te vas a hacer de suegro al diablo y tarde que temprano va a salir su naturaleza. Te va a engañar. Miren, los cristianos también engañamos, somos mentirosos, hacemos porque está el pecado dentro de nosotros, pero no practicamos el pecado, porque hay algo que nos frena, es el poder de Cristo en nosotros, que es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero en el caso de ellos, ¿qué esperas? Que yo platicaba el otro día con mis hijos, ¿qué esperas de una persona que no es nacida de nuevo? La Biblia me enseña, el apóstol Pedro enseña de los que escucharon de la palabra de Dios y luego se apartaron. Los compara con, wow, se oye feo. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hicieron a un lado todo lo de Dios y se volvieron guaus y oin. Ahora, ¿qué esperas que haga un perro? ¿Que nade que así sobre el agua, que cruce el Atlántico o que vuele? No, porque no es su naturaleza. Pero vuelve a comer su vómito porque esa es su naturaleza. El puerco vuelve a hacer lo mismo porque esa es su naturaleza. Entonces no le pidas a un hijo que no es hijo de Dios que haga las cosas de Dios. Tarde que temprano va a salir su naturaleza. Amén. Y Sansón sabía esto y hizo a un lado la palabra de Dios. No, yo la quiero a ella. Y fíjense, en el caso de los padres en la antigüedad, ellos escogían a las esposas para sus hijos. Vemos el caso de Abraham, vemos el caso de todos los casos que vemos en la palabra de Dios, inclusive cómo ellos escogían a la esposa para sus hijos. Y aquí él dice, no, yo quiero esta, pero mira que es filistea, no, y está bien fea, y no me importa, pero tiene lo que me gusta, lo que yo veo es lo que me importa. A un lado la palabra de Dios. Vemos más adelante, fíjense lo que continúa diciendo, dice, y Sansón, versículo 5, y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Para empezar aquí, para ir acomodando dónde va la predicación, vemos de que Sansón mata a un animal, pero eso estaba prohibido para un nazareo. ¿Qué debía de hacer cuando hacía algo que estaba prohibido? Tenía que cortarse el pelo y comenzar otra vez. Como borrón me consagro, hago mi voto otra vez y empiezo otra vez.
Pero él no lo declaró. No, yo creo que todos los días se peinaba el pelo. No, es que mi cabellera. Bueno, aquí vemos que ya luego él se contaminó de sangre. Si estábamos viendo la semana pasada de que un nazareo no debería de tocar muerto, inclusive si fuera sus padres, no debería de tocarlos. Pero vemos de que aquí no solamente tocó, sino que mató a un animal. Bueno, dice, de versículo 7 dice, descendió pues y habló a la mujer y halló agrado a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomando en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos de que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Volvemos otra vez. No solamente ya se había contaminado, había perdido su santidad que le demandaba como nazareo, sino que va y otra vez toma miel de un cuerpo muerto. Para nosotros puede ser, no, pues que no tiene nada de malo, pero para él sí. Lo que ustedes pueden hacer, yo también a lo mejor lo hago, pero a mí me demanda más el Señor. A nosotros los pastores nos demanda más, por el conocimiento que nos está dando, por la revelación que nos está dando. Entonces vemos cómo a él no le importó. Aquí la pregunta es, ¿dónde estaba el panal de miel? Dentro de un animal muerto. Involucró a sus padres, de su pecado a sus padres, al no darles a conocer de dónde había sacado esa miel. Y muchos pastores involucran a la iglesia de su pecado. Si son ávaros, a todos los vuelven ávaros. Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer esto, pídale al Señor. ¿Y qué? ¿Están apelando a qué? A la codicia. Si un pastor está amargado, se escucha. Miren, los lobos se conocen por el hocico. ¿Sí? Hay una diferencia del hocico de una oveja a un lobo. Los lobos tienen colmillos, las ovejas no. Bueno, el hecho es de que si un pastor está resentido, está enojado con otra iglesia o con un pastor, ahí está echándole. Y toda su predicación la basa a ellos. Y cuando salen los de la congregación, cuando ven al otro pastor, puchi, por tu culpa. Y no es eso, hermanos. Están las grabaciones y nunca me han escuchado. No le hablen a aquel pastor. Inclusive si no te saludan, ve y tú y salúdale. Amén. Ahora, muchos pastores pueden contaminar a su congregación de avaricia, odio o lujuria o libertinaje. No, ustedes hagan lo que quieran, no importa, yo te perdono. ¿Qué es lo que de a él? Y viene yo. No, déndele una buena para que aprenda. Cuando violamos el compromiso de consagrarnos, nos debilitamos para hacer aquello por lo cual fuimos apartados por Dios y para Dios. Nos debilitamos. Cuando no nos consagramos, híjole, ya pierdo fuerzas, porque una persona que está consagrada recibe fuerzas de parte de Dios. Pablo decía, ahora entiendo que mientras soy más débil, entonces soy más fuerte. ¿Por qué? Porque reconocía su condición. Él decía que oraba 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros reconocemos, es que soy débil a esto, me mueve una cervecita, me mueve el coraje, el odio, la avaricia, el dinero me mueve. A nosotros nos mueve de lo que estamos llenos por dentro. Y Sansón estaba lleno de lujuria, porque eran las mujeres las que lo seducían.
Sansón sabía que su fuerza venía de parte de Dios como resultado de su llamamiento a ser nazareo. Yo sé que cuando yo impongo mis manos, no soy yo, sino es el poder de Cristo en mí. Y no es de que seas, pues ¿qué tengo de diferencia de sus manos a las suyas a las mías? Nada. Me las corté hoy en la mañana las uñas, no hay diferencia. Lo que hace la diferencia es lo espiritual, el poder que está en nosotros, porque nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Ahora, ¿qué me hace de especial con usted? Nada. Duermo, voy al baño, todo hago igual que ustedes, hermanos. Pero en lo espiritual Dios me demanda más que a ustedes. Miren, esta predicación es para mí, ahora sí. Bueno, es eso, pero quiero que asuma su responsabilidad también como padre, como esposo, porque también en esto, usted lleva el título de padre, ¿por qué? Porque tiene hijos, ¿sí o no? Y en esos hijos Dios le está demandando que se consagre, que se aparte y que guíe a sus hijos. Pero vemos que Sansón no respetó el voto de consagración, tomó mujer filistea, comió miel de un animal muerto y algo que era inmundo y que era prohibido para un nazareo. Posiblemente, vemos que más adelante él hizo un banquete, se unió cuando fue a casarse, nos dice que hizo un banquete como era la costumbre de los filisteos, y duró días ahí. Y no dice la Biblia, pero no es difícil entender de que pues también le bebió. ¿Por qué? Porque ya se había apartado de Dios. Creía que Dios estaba con él, pero él no sabía que ya Dios se había apartado. Cuando nosotros perdemos, si yo les predico de algo, y no es de que me sienta muy santo, el pastor perfecto, si les predico de algo, miren, ustedes deben de saber si tengo la autoridad de parte de Dios para decirles eso. El otro día platicaba con un hermano y le decía, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí estoy hablando de ese pastor, pero te voy a decir por qué. Porque moralmente tengo la calidad moral para decirte, yo no he hecho lo que ha hecho él, lo que hizo él. Cómo hizo cosas fuera de parte de, hizo las cosas fuera de orden, porque era movido por el dinero. Y hermanos, ustedes saben lo que tengo y lo que no tengo. Y no es de que me estoy poniendo santificado. No es eso, hermano. Pero quiero que aprendan. Ustedes deben de aprender si con lo que yo estoy diciendo tengo autoridad para decirlo. Si estoy hablando, no hagas de eso, es porque no lo estoy haciendo. Si ustedes deben de entender, hermanos, no, porque no son tontitos. Son personas y Dios les está dando sabiduría y conocimiento. Ustedes deben de saber que si yo lo que estoy diciendo, va a decir, es un hipócrita. ¿Sí o no? Deben de saber, hermanos. Si no, pues ¿qué estamos aquí aprendiendo? Miren, yo me estoy poniendo en el banquillo de los acusados. Y no porque me ponga en un estándar más alto, pero tienen todo el derecho igual de, a ver, pastor, vamos al cuartito. Sí, ¿sabe qué, pastor? Usted dijo esto, pero yo lo vi que andaba haciendo esto. Tienen todo el derecho. Obviamente con mansedumbre y con humildad. Ahora, quiero que vean esto, de que Sansón había perdido la autoridad ya y no se había dado cuenta. Posiblemente, como digo, en la boda ya había ingerido bebidas alcohólicas como era costumbre de esa región. Más adelante dice, para no entrar a toda la lectura, ok, él pone un acertijo, quiere jugar. A ver, un acertijo de lo que había hecho, y dice un acertijo, dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Fíjense, quiso ponerles un reto a los filisteos ahí. A ver, un acertijo, adivínenmelo, y hizo una apuesta. Ok, no se lo adivinaban, y dice la palabra de Dios, dice que su esposa, dice versículo 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado.
y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que aquellos tuvieron banquete. Mas al 7º día, el que él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Uno de los errores que vemos aquí en Sansón es de que confiaba en las personas que no merecían su confianza. Y dice más adelante, el 7º día antes que el sol se pusiera. Bueno, eso vamos a entrar más adelante. Pero vemos cómo él de alguna manera se fue apartando y no tenía el discernimiento. Cuando una persona, aún así, él estudies, cuando no recibes la revelación de parte de Dios es porque ya se apartó. Podrás acumular conocimiento, pero el conocimiento no da la sabiduría. Él tenía el conocimiento, pero la gran diferencia del conocimiento a la sabiduría es de que éste sabe, pero el ser sabio es aplicar el conocimiento a lo que ya nos ha enseñado. La gran diferencia es de que yo puedo decir, yo sé lo que dice la Biblia. Y yo te pregunto, ¿sabe lo que? Sí sé la Biblia. Entonces hazlo. Porque entonces no estás mostrando sabiduría. La sabiduría es desempeñar el conocimiento que Dios nos está dando. De nada serviría domingo tras domingo, santidad, santidad, santidad. Y no lo aplicamos. Amén. Está bien bravo el pastor. No. Y no meta la mano. ¿Se acuerdan? No sé si les tocó eso de la chancla voladora. Que viene la mamá con la chancla. Y no metas la mano. Si la metes te va peor. Miren, eso me lo dijo ayer el Señor. No meta. Ay, Señor, eso es para mí. Sí, no meta la mano porque le va peor. Ahora lo entendí, lo digerí y ahora sí hay que aplicarlo y compartírselo a ustedes. Y me dicen, no meta la mano y si corres te va peor. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, vemos más adelante que, fíjense cómo llega el capítulo 16. Y en el capítulo 16 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Okay. ¿Tenía fuerza? Una fuerza sobrenatural. Sansón representa al ministerio lleno de unción. Ahora, lamentablemente, hoy por hoy, a un ministerio que tiene unción se le asemeja porque tiene mucha gente, o porque tiene carisma, o porque tiene dinero, o porque sale en la televisión. Noches de gloria. Vemos la unción ahí, los milagros y quiero que lo veas a través de la palabra de Dios. Los dones que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, las habilidades que Dios nos da no forman el carácter. El carácter es lo que se define como desempeñar el conocimiento que Dios nos está dando. Es la sabiduría va formando el carácter en nosotros. Por ejemplo, estamos aprendiendo de un hombre llamado Jesús, que es manso y humilde de corazón. Y estamos aprendiendo de su ejemplo. Su palabra nos inspira, pero su ejemplo nos arrastra a seguirle. Por eso es importante de que sepamos discernir qué es lo que es la verdadera unción. No porque se hagan los milagros quiere decir que viene de parte de Dios. No todo aquel que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En tu nombre profetizamos. Noches de gloria. En tu nombre echamos fuera demonios.
Mira, nada más se dio la vuelta el demonio y entró contigo. Digo, grábate esto. No hay nada más peligroso en el servicio, en el ministerio, en el servicio de Dios que un carnal ungido. Me acuerdo cuando mi hermano me decía, ¿cómo estás, carnal? Ya no me digas carnal, eso me suena como que, ay, no, ya. Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, carnal? Le decía yo también, ¿no? Obviamente lo decíamos pues, por costumbre y todo. ¿Qué, carnal? ¿Cómo estás, carnal? No, pero ya se oye feo, ¿no? Que digo, ¿dónde está el pastor, carnal? Ay, híjole, se oiría feo eso. No, saco mi R15 y sale la carne. Pero no hay nada más peligroso que una persona, aún así se hagan milagros, que no, miren, no importa que se hagan milagros, que puso las manos y dice, pero su vida está demostrando otra cosa, se está consagrando a Dios. No hay nada peor que eso, porque los hombres, ellos van a poner la mirada en Él y no en el sanador que es Cristo Jesús. Por eso puede dividir a una iglesia, contaminar a una iglesia. Y Sansón era un carnal. Ahora sí que el carnal Sansón. ¿Por qué? Porque era guiado por su carne, no por la voluntad de Dios. No caminaba en fe, no se santificó, no se consagró, no fue un nazareo. Entonces, ¿qué era lo que hacía? La carne, a mí me mueve la carne, me mueve lo que veo. Pasaba una escoba con falda y ay. Esa fuerza que tenía para quitar las puertas y arrastrarlas y subirlas a un monte, de nada le servía porque una escoba lo movía. De nada sirve todo lo que tengas si la avaricia, la codicia, el odio, el resentimiento te mueve. Amén. De nada sirve el conocimiento que tengamos, que adquiramos a través de los servicios, en la palabra, del estudio. De nada sirve si no lo aplicamos. Amén. Dice que su pueblo padeció por falta de conocimiento. Fíjate, hay tres. Unos que no conocían, ahí está, desechado. Pero otros que por la falta de conocimiento, en este caso, ¿qué tal que si ya conocían? O que ya conocen. Sansón conocía. ¿Qué pasó? Un carnal ungido. ¿Qué pasó? Desechado por Dios. Cuando viene la palabra de Dios y te demanda la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Viene la palabra y dice, ustedes son santificados por la palabra que os he hablado. Que Cristo dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y la purificó a través del lavamiento por su palabra. La palabra nos lava, el agua nos lava, nos limpia. Pedro, necesito lavarte los pies, porque si no te limpiare, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no nacieres de agua y del Espíritu, no entraréis en el reino de Dios. Y la palabra nos limpia. Pero cuando, así como el alfarero está formando la vasija y esa vasija se endurece y se echa a perder, cuando un barro se endurece, ya no sirve para nada. Pero cuando se le sigue echando agua a esa vasija, lo vuelve a formar como Él quiere. Pero un corazón endurecido trae torpeza y no ve lo que tiene enfrente. Sansón, vamos a ver que pierde los ojos y no veía hasta que le llegó la vista, después de que le quitaron los ojos. Y vamos a verlo ahorita. Uno que, como dije, no hay nada más peligroso en el servicio de Dios que un carnal ungido. Uno que se jacta en la bendición porque es escogido sin cumplir el propósito de su vida para Dios. ¿Por qué? Porque te llevan a la bendición. Porque eres el escogido. Y el propósito no te lo dicen. Pero el propósito de la palabra de Dios es de formar la imagen de Cristo en nosotros. Y duele. Eres un mal padre, mala esposa, eres un mal hijo, mala hija. Y duele, sí, pero lo necesita, mi hijo. Lo necesita, pastor. Lo necesitamos todos para ser formados a la imagen de Cristo. Dice más adelante, dice, versículo 4, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek,
la cual se llamaba Dalila. Aquí entra el otro personaje. Dalila significa langidez, significa debilidad, significa flaqueza, significa de poca fuerza. Fíjate, no, a lo mejor estaba chaparrita, no sé, o era una escultural belleza, no lo sé, debía de haber sido hermosa para qué. Ahora, vemos que la debilidad venció la fuerza de Sansón. Dalila venció a Sansón. La debilidad venció lo fuerte. ¿Lo ven? Ok. Sigue diciendo, dice, y vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron, salud, no le tome. Dice, engáñale e infórmate de en qué consiste su grandeza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 siclos de plata. Te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón. Fíjense, otra vez se vuelve a repetir la misma historia con su esposa. Dice, si me ataren con los 7 mimbres verdes que aún no están juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ok, aquí hay algo importante. Primero, que los mimbres eran hechos de intestinos de los animales. Por otro lado, dice, fíjense, él dice unas palabras tan importantes: si yo pierdo mi fuerza, llego a ser como cualquiera de los hombres. Cuando un pastor decide no consagrarse a Dios, pierde su fuerza, pierde autoridad y llega a ser como cualquier hombre. Y no estoy hablando cualquier hombre de la iglesia, no. Puede llegar a ser como cualquier hombre mundano allá afuera. Cuando tú pierdes la autoridad, pierdes tu fuerza, porque no te consagras a Dios, pierdes tu autoridad como padre, como esposa, como madre, como hijo. Por no consagrarte a Dios, llegas a ser como cualquiera de allá afuera, como cualquier filisteo. ¿Lo ven? Ok. Dice, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe unas cuerdas de estopa cuando tocan el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Aquí va poco a poco, que está como otra vez haciendo un acertijo, está como coqueteando, a ver si me adivinan, a ver si esto, lo otro. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Otra vez, él sabía. Mira, muchos pastores saben su pecado, y todos lo saben, menos él. Más bien digo que sí lo sabe, pero no se santifica. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces le dijo, si tejieres 7 quejadas en mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ellas
Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando de su sueño, ahorita vamos a entrar a eso, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices te amo cuando tu corazón no está conmigo? Tú me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Si hay algo, como repito, había 3 requisitos. ¿Por qué es que, mire, en esos 3 requisitos que Dios demandaba al nazareo, era de no tomar vino y de no tocar cosa inmunda? Bueno, ya lo había hecho. Lo único que le quedaba era el pelo. ¿Por qué es que Dios lo usó para tumbar esas puertas? Bueno, ¿o cómo es que lo hizo? Porque aún estaba... Ya no tenía autoridad, porque él hacía lo que él quería. Pero vemos cómo Sansón no se consagró, y en el no consagrarse, él no se había dado cuenta que ya no tenía fuerza. Él estaba dormido, y van muchos dormidos a la iglesia. Ay, hasta voltearon a verme todos los que están dormidos. No se crean. No, están dormidos en lo que Dios les mandó hacer. Fíjense lo que sigue diciendo. Dice: viéndole Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Nada más le quedaba una cosa: el pelo. Pero de nada sirve la fuerza que tú puedas tener, pastor o padre de familia, la autoridad que digo, yo soy el padre de familia. Sí, pero un día va a crecer tu hijo. Un día va a crecer tu hija y ya no vas a tener la autoridad. Podrás tener la autoridad porque eres grande y fuerte, pero si no te consagras a Dios, perdiste la autoridad. Papá, ¿cómo me dice que no tome y usted toma? Mamá, ¿cómo me dice que haga esto y usted lo hace? Ahora sí que santo. Y le dijo Sansón, en este caso le dijo a Sansón, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño. ¿Cómo estaba Sansón? ¿Dormido? ¿Cómo deberíamos de estar nosotros velando? ¿Se acuerdan de esa predicación? Estar velando y preparados para la venida del Señor. Pues muchos están dormidos en las iglesias. Y cáchela también. Dice, de su sueño, dice: se dijo esta vez. Ahora fíjense, vamos a tomar esto. Un sueño. Estaba dormido. A una persona dormida, mira, no sé si has visto videos donde llegan los niños y hasta le ponen dibujos aquí al papá o al abuelito, así, a la mamá, le hacen, o le ponen mostaza, ketchup. No sienten, ¿cierto? Les hacen o los pueden vestir de mujer, lo que sea, y no sienten, están en un sueño profundo. Ok, así estaba Sansón. Y así como estaba Sansón, así hay muchos que ya no sienten. Les predica uno la palabra de Dios y ya no sienten, porque su corazón está endurecido. Amén.
Dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Tú crees que Dios va a tener por inocente al culpable? No, tal vez no está recibiendo el castigo ahorita. Si no te santificas, si no santificas a tus hijos, tarde que temprano. ¿Por qué yo? Mira, Dios te lo va a decir, porque no te santificaste, porque escuchaste de mi palabra. He tenido personas que les he ministrado y se fueron. Y digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? ¿En qué invertí tiempo? ¿Invertí dinero? Invitándolos, haciéndoles, dándoles algo. ¿Qué hice, Señor? Nada. Pero, Señor, ¿se va a perder? Sí, tú no te preocupes, tú no los vas a convertir. Tú eres mi instrumento nada más, para que Él no se pueda parar delante de mí, no pueda tener excusa de que no escuchó mi palabra. Así tú puedes ser el instrumento con tus hijos, que tus hijos no den mal testimonio de ti. Por eso, si no, ¿de qué me predicas, papá? ¿De qué me predicas, mamá? Si tú me estás aventando al matadero, tarde que temprano, tarde que temprano. Cuando violamos nuestro voto de santificación, perdemos nuestra fuerza y somos como cualquiera de los hombres. Vemos que la sensualidad controlaba a Sansón, y a nosotros, ¿qué nos controla? Los 3 requisitos más importantes para el nazareo era de no beber vino, no tocar cosa inmunda y no cortarse el cabello. El cabello era la señal visible, como ya enseñé, algo externo de una vida consagrada a Dios. Muchos viven de apariencias, para que me vean, hasta con corbatita, pastor. Sí, para que me vean, porque es lo externo, pero ya no tienes autoridad. Noches de gloria, sí, pero ya no tienes autoridad. De nada serviría que crees que Dios te use si tú mismo sabes que vas derechito al infierno y te engañas a ti mismo. Lo peor de todo de ser un pecador es de que creer que eres cristiano y no lo eres. Eso sí es triste. Una vida consagrada a Dios. Muchos viven de apariencia. Sansón no entendía que su fuerza no venía de su cabello, sino de la consagración a Dios. Y el cabello era lo único que le quedaba de su consagración, pero ya su pelo pero su pelo ya era una representación nada más. Se suben a hacer el circo, gloches de gloria, y hacen todo, y todos, amén. La sensualidad controlaba a Sansón. La fuerza la fuerza en una área no compensa la debilidad de otras. Tenía fuerza, sí, una fuerza sobrenatural. Sin embargo, era débil en otras. La consagración nos hace sabios e inteligentes. ¿Se acuerdan de la predicación de Daniel y los 3 hebreos? Cómo se apartaron de no comer cosa inmunda, y dice que Dios les dio inteligencia, les dio sabiduría. Cuando nos consagramos a Dios viene más revelación. Pero yo quiero revelación. Sí, pero no te consagras, papá. ¿Cómo va a venir la revelación? Muchos padres, mira, al no tener inteligencia ni sabiduría, al no consagrarnos, podríamos no discernir y confiar en quien menos, el que va a menospreciar o va a defraudar nuestra confianza, como lo hizo Sansón. ¿A poco no detectó? ¿A poco no supo discernir que era una prostituta y que le estaba diciendo, dame esto porque mis hermanos, mis filisteos? No supo discernir. ¿Por qué? Porque ya no tenía autoridad, ya no tenía el respaldo de parte de Dios. En este caso en nosotros ya no está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Por qué no? Es a mi manera, Bueno, muchos padres, madres, jóvenes, pastores están dormidos. Una persona dormida puede ser burla de los demás. Muchos siguen sus sueños guajiros, fantasean y no despiertan a su realidad de que Dios ya se ha apartado de ellos. Y se dicen, otra vez como las otras me escaparé. Muchos piensan que porque ya pasó tiempo
o porque no les ha pasado nada, Dios va a tener por inocente el culpable. Y no es así. Mira, es más, Dios en este momento va a poner el dedo en la llaga y va a poner tu pecado ahí. Ahí, mijo, ahí, mija, mentirosa, chismosa, ratero. Ahí lo está poniendo. Y te está dando la oportunidad de que te consagres a Dios, de que te apartes de todo pecado. Si no, mira, esto es como una advertencia, recíbelo de parte de Dios. Recíbelo, pastor. Si no, vas a pagar las consecuencias. Y mira, estos ojos que también se los van a comer los gusanos, no se crean. ¿Lo pueden ver? Ay, mis hijos, van a decir. Dios venció a los filisteos no con la fuerza de Sansón, sino con la debilidad de Sansón. Vemos que más adelante dice, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mira, pasó a ser hasta esclavo, y no nada más esclavo, sino payaso de los demás. Fíjate, dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Pero no fue Dagón, no existe ese Dagón. Bueno, si hay espíritus y demonios, pero fue el mismo Dios que lo entregó. Aquel que fue corrido de su trabajo, ¿de quién fue la decisión de que me despidieran? Fue tuya, mijo, porque llegabas tarde, porque renegabas, porque te quejabas, te hacías esto, no hacías bien tu trabajo, y fue tu decisión. Tú decidiste correrte solo. Dice, y viendo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y tomaron y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Zorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Bueno, para esto quise leerte todo esto para entender unos comentarios que tengo aquí ya para terminar. Su enigma decía, el acertijo que él decía, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Sansón era fuerte y devorador como el león. Sansón el león más bien estaba representando al león. ¿Cómo es un león? ¿Qué lo caracteriza? ¿No es su fuerza, su rugir, su postura?
se distingue, ¿ok? Pero con las mujeres era tierno y dulce como la miel. Llevaba las dos. Y esto se convirtió en su debilidad. Las mujeres. Dios ungió a Sansón con fuerza para vencer a los enemigos de su pueblo y tuvo que debilitarlo hasta la muerte para lograr su propósito con él. ¿Sabes que a Dios no lo van a mover tus lágrimas? Lo que lo va a mover es el propósito de Dios en ti, y que tal vez está permitiendo una enfermedad, una escasez, la rebeldía de tus hijos. Algo está permitiendo Dios como con el propósito de que te consagres a Dios. Solo hasta que entendemos que nuestra fuerza viene de Él y no de nosotros mismos, viviendo una verdadera santificación, saldrá miel y dulzura del fuerte devorador. Quiero que entiendas esto. El león representaba a Sansón, pero del león no iba a salir miel hasta que murió. Hasta que muera el Sansón en ti, hasta que muera el hombre con pensamientos paganos en ti, va a salir dulzura de ti. Y Dios te va a llevar y te va a alimentar de la tierra donde fluye leche y miel, que es su palabra, para que nosotros podamos dar de gracia lo que recibimos de gracia. No en mis fuerzas, no en Sansón, sino en la debilidad que fue de Sansón. Porque cuando soy fuerte es porque Cristo está en mí, no en mis propias fuerzas. Solo muriendo Jesús venció a la muerte y le dijo a la muerte: muerte, llegó tu muerte. Porque si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Si tú no mueres al Sansón en ti, si tú no mueres al león en ti, no podría salir leche y miel de ti. No podría fluir la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden tu descendencia? ¿Como un hombre consagrado a Dios? ¿Como un hombre que fue movido porque tomó venganza? ¿Como Sansón? Dice que tomó la quijada de un burro, de un asno, y mató a 1000 personas. Pero no lo hizo conforme al propósito de Dios. Dios le dio una fuerza con un propósito, no para que los matara, porque era nazareo, y Dios no iba a ir en contra de su propia palabra. Pero Él decidió hacerlo a su manera. La fuerza que venía de Él, esa fuerza sobrenatural, la pudo haber usado para la siembra, para instruir, para edificar, no para matar. Y tomó de un animal muerto una quijada. No le dijo: préstame tu quijada y ahorita te la regreso. No se consagró como nazareo. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como una persona que terminó moliendo grano como esclavo con el enemigo. Muchos han salido y ¿sabes cómo terminaron? Terminaron siendo burla. ¿No que eras cristiano? ¿No que ibas a la iglesia? ¿No que esto? ¿No que aquello? ¿No hasta predicabas la palabra de Dios? Y pasaron a ser burla y escarnio de la gente por no consagrarse a Dios. Mira, Dios no es el payaso de nadie. Grábate esto. Dios no va a tener por inocente al culpable. Porque lo que pudiste llegar a ser para el Señor y ya no lo eres por no consagrarnos. Cuando murió Sansón, logró más para Dios que viviendo en sus propias concupiscencias. Con la muerte de Sansón, a final de cuentas, cumplió con el propósito de Dios de destruir a los filisteos. Pero no fue que hasta que murió. La manera que vas a vencer a tus enemigos es muriendo a ti mismo, muriendo a tu yo, a tu egoísmo, a tu avaricia, a tu codicia, a
tu rencor, a tu yo. Cuando mueres, entonces Dios va a trabajar en ti. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo que vive en mí. Dijo, ahora entiendo que mi fuerza está en mi debilidad, porque Cristo me ha vencido. Cuando murió Sansón, Dios convirtió sus fracasos y derrotas en victorias, y quedó escrito y plasmado en el libro de Hebreos, tapando bocas de leones, derribando, destruyendo y acabando, y quedó plasmado en la palabra de Dios un nombre que se consagró a final de cuentas, pero pagó las consecuencias. ¿Sabes? La vida de Sansón nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. Por mucho que hayamos fracasado, Dios nos da una oportunidad de consagrarnos a Dios. Eso es lo que podemos extraer de la vida de Sansón. Para un pastor, cuando cayó en adulterio, cuando robó, cuando hizo esto, cuando hizo aquello, cuando perdió la autoridad, perdió la única oportunidad que tenía de servirle a Dios con integridad. No somos perfectos, somos humanos, fallamos y caemos, pero no practicamos el pecado. Debe de haber santidad en nosotros, los ministros en la palabra de Dios. Una persona, un pastor, un ministro, ya no puede ministrar después de que cayó. No es lo mismo, sería como cualquiera de los hombres. Es cierto, tu salvación no es por obras. Tal vez alcanzas la salvación porque te arrepientes genuinamente, y ahí está la salvación. Sin embargo, perdiste la oportunidad, la única oportunidad que tenías de servirle a Dios con integridad. Por eso, todos los pastores necesitamos de sus oraciones. Yo les abro mi corazón. Yo necesito de sus oraciones. Porque no es en mis fuerzas, sino es en el poder de Cristo. Porque mientras somos más débiles, entonces somos más fuertes para el Señor. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Gracias, Señor. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Sí, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Fortalécenos en nuestras luchas y en nuestras pruebas, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Que nuestros hijos, nuestra esposa, Señor, pueda ver la imagen de Cristo en nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor. Solos no podemos, Señor. Hemos orado 3 veces y tu palabra nos enseña, dice, bástate mi gracia. Y Pablo entendió que para que descienda sobre mí el poder de Cristo, debo de reconocer mi debilidad. Debo de reconocer que fallo y que soy humano y que fallo. Pero que ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí, que Él no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque no es mi santidad, sino la santidad de Cristo la que me capacita para apartarme y santificarme a un Dios santo, santo, santo. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Te pedimos por todos nuestros hermanos que escuchen este mensaje, Señor. Por los pastores, oro, Señor, para que sigas tú obrando en sus vidas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.